buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el secretario de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Amalio Belmonte, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Vladimir. Profesor, un gusto tenerlo por aquí. Igualmente para mí, contigo y con toda la audiencia. Caramba, la universidad ha estado inmersa en medio de grandes conflictos. Sigue siendo, digamos, uno de los elementos permanentes en la historia de la universidad a lo largo de muchos años, décadas, ¿no? Así es. El tema presupuestario. Y siempre se habló, profesor Belmonte, de la posibilidad de que la universidad llegara a un momento en el cual se autofinanciara para poder actuar sin depender de los recursos del Estado. Ese sueño es imposible de concretar. Sí, paradójicamente ese es un sueño de una persona que se cita en otra área, que es el Libertador Simón. En los estatutos universitarios de 1827, él provee a la universidad de un conjunto de recursos que hoy día podrían permitirle ese sueño de la autonomía financiera. Y sin embargo, un gobierno posterior al Libertador, el Guzmán Blanco, expropió a la universidad parcialmente de lo más importante de esos recursos. Pero en la perspectiva del Libertador Simón Bolívar, valga la cuña del Libertador para aquellos que a veces que en nombre de él cuestionan a la universidad, estaba esa idea que era obviamente muy sensata, asesorado por el doctor Vargas y por otras personas de la época, es decir, según la cual, para que hubiese autonomía real, la universidad tendría que tener recursos suficientes. En ese sentido nos proveyó la universidad de algunas haciendas, de parte de lo que era zona rental y algunas otras propiedades urbanas que después fueron expropiadas, como lo dije anteriormente, pero ese sueño está allí. Ahora, no es posible hacerlo hoy. Sin embargo, yo creo que es importante que la universidad se plantee hacia el futuro, al menos obtener recursos adicionales superiores a lo que hoy obtiene. Y en ese sentido creo que es importante que haya un acuerdo con el gobierno en el sentido de que la universidad tiene que tener mayor mecenazgo, tanto público como privado, y es justo de acuerdo al papel que cumple y a la misión que le establece no solamente la propia ley, sino lo que ella como programa académico realiza. Es decir, son innumerables las actividades que la UCB en este caso cumple con la comunidad, muy importante con el país, y en ese sentido se justificaría que ella pudiera ser dotada no solamente del presupuesto ordinario, sino de un mecenazgo, tanto público como privado, que le permita entonces tener menos asfixia económica que la que tiene actualmente, y que ese sueño libertador, si no se cumple totalmente, al menos en términos más parciales, que le permita seguir haciendo las actividades innumerables que hace la Facultad de Medicina, la Facultad de Roma, en fin, todo el conjunto de facultades que tenemos nosotros, que sería importante mencionar alguna de ellas en el transcurso del programa, porque eso justifica que esta universidad cumple con la comunidad. Y esa exigencia que a veces le hace de manera injusta el gobierno, decirle que está a espaldas del país, es incierto. Es decir, son innumerables. La Facultad de Medicina, por ejemplo, cumple con la función de despistaje a nivel nacional de todo un conjunto de enfermedades. Los estudiantes de medicina han constituido la Sociedad de Estudiantes de las Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina. La Facultad de Arquitectura también cumple con los que llaman los constructores populares, y también tiene diseños de construcciones prefabricadas que son mucho mejores que esas que Sin embargo, se puede decir, profesor Belmonte, que todavía es poco para lo que pudiera hacerse desde la universidad con el país y desde el país con la universidad. Sin duda alguna. Es decir, tenemos los recursos que tiene la UCB desde el punto de vista académico y científico. Si se pudieran potenciar, eso nos podría, diríamos también, igualmente aumentar todo ese esfuerzo que hacemos para satisfacer. Por ejemplo, fíjese, disculpe que lo interrumpa, por ejemplo, la crisis hospitalaria. Tenemos una crisis hospitalaria en Venezuela. Una situación delicada, bueno, que la conocemos. ¿Cuál es el aporte que la UCB pudiera hacer, más allá de los recursos humanos, de los médicos, para ayudar a esto, por ejemplo? Yo mencionaría eso y también la crisis energética que tenemos, de electricidad, por llamarla en términos un poco más específicos. En ambos casos. Por ejemplo, la Facultad de Medicina, que es la que gradúa muchos mayores estudiantes, que tiene un conjunto de programas que tienen que ver con la comunidad, es decir, en todos los ámbitos. Es decir, cada escuela, la escuela de nutrición, la escuela de dietética, la propia escuela las dos escuelas de medicina que tenemos, cada una de las escuelas y el conjunto de cursos que se dictan. Si hay una alianza real con el gobierno de respeto mutuo, la Facultad de Medicina pudiera contribuir a resolver de manera muy importante la crisis de salud que tiene el país, que ahora está haciendo eclosión. Es decir, hay suficientes ideas, programas y recursos de carácter académico y científico en la Facultad de Medicina que ya de suyo hace ese trabajo. Ese trabajo ya lo hace la Facultad de Medicina. No lo hace suficientemente porque no tiene recursos para ello, pero una alianza en ese sentido, sin cortapisas, sin pedirle a la Facultad de Medicina que se haga ideológicamente, se avenga con el gobierno, se avecine con el gobierno, no es necesario eso. Además sería injusto hacerlo así. Yo creo que podríamos decir, un gobierno inteligente podría apelar
apelar a esa facultad, apelar a la facultad de ingeniería que tiene allí, que tiene recursos suficientes para tener opciones energéticas que pudieran resolver esta crisis que nos está afectando ahora. Es decir, incluso el problema de las lluvias, la facultad de ingeniería tiene un centro que hace ese tipo de investigaciones, lo dirige el profesor Salcedo, que de manera muy eficiente puede también contribuir a resolver problemas. Y así pudiéramos hacerlo con la vivienda, con la violencia. Es decir, hay un conjunto de recursos que tiene la UCB que pudiera, con un gobierno que sea mucho más receptivo, mucho más respetuoso con la institución, eso pudiera ser beneficioso tanto para el gobierno como para el país. Y eso creo que ese es el diálogo que hay que plantearse, ese es el acuerdo que hay que hacerlo, pero con un respeto mutuo, un respeto a la autonomía. Sin embargo, fíjese que cuando se habla del presupuesto universitario, de las carencias, se afirma que una de las áreas en las cuales se nota más el déficit presupuestario es en el área de la extensión, investigación y extensión, sí, que claro, se ven afectadas, ¿no? Por ejemplo, la investigación cuesta mucho dinero. Los equipos, sí, la formación de recursos humanos, las publicaciones internacionales, en fin. Incluso la posibilidad de enviar personal fuera a formarse. ¿Cómo atacan ustedes eso en la UCB? Sí, la sociedad del conocimiento exige eso que tú estás diciendo, hay que multiplicarlo mucho más. Nosotros tenemos apenas 33 profesores en el exterior, porque no podemos tener más. Eso realmente es una cifra irrisoria con respecto a las exigencias del país. El dólar, tampoco tenemos recursos para ello. Y para formar muchos más investigadores, para dotar los laboratorios, hacen falta recursos. La investigación y la docencia universitaria de calidad es muy costosa, es muy cara, y eso lo han entendido otros gobiernos en América Latina. Desgraciadamente el gobierno no lo ha entendido así y nos está diciendo en este momento, en un plan de acción que acaban de aprobar, que la idea es colocar a las universidades bolivarianas como alternativa frente a lo que llaman ellos lo tradicional. Y lo tradicional es eso que tú has dicho, lo que investiga, lo que aporta, lo que crea ciencia, conocimiento, cultura, en fin. ¿Por qué no fortalecer eso en vez de estar diciendo que hay que crear alternativas porque esas son tradicionales? Pero las tradicionales, si las quieren llamar así, son aquellas que producen la mayor cantidad de investigaciones que el país tiene, del cual dispone. Entonces, ¿por qué no fortalecer eso? Es costoso, sin lugar a dudas, pero este país tiene recursos por la vía de las exportaciones petroleras. Con un barril más de $100, pudiera sensatamente el gobierno, es decir, tratar de hacer un esfuerzo, es decir, entender que una alianza con las universidades le va a permitir entonces resolver la mayoría de los problemas que tiene el país. Porque en este país, sin lugar a dudas, que los recursos para enfrentar la crisis que tenemos en varios ámbitos están en las universidades fundamentalmente. Entonces, ¿por qué no apelar a ellas con un discurso distinto, no descalificándola, con una acción diferente, con un acuerdo mucho más racional? Ahora, desde la universidad también uno siente que a veces se descalifica a las otras universidades. Pareciera que existe como que un complejo de superioridad de las universidades tradicionales con respecto a las nuevas experiencias educativas. No, lo que nosotros hemos dicho es que hay modelos de universidad, es decir, una universidad rigurosamente, hablando con rigor, es aquella que investiga, es aquella que tiene una acción sobre la comunidad, que tiene extensión. Y muchas de las universidades que el gobierno ha creado no disponen de ese conjunto de actividades, de laboratorios, de investigaciones, no disponen de ello. En ese sentido, no es que se discriminan, sino que lamentablemente el gobierno ha tratado de colocarnos a esas universidades como una especie de paradigma frente a nosotros, y un paradigma que no es suficiente, que tiene muchas fallas. Muchas universidades fueron creadas simplemente nominalmente, eran antes universidades que funcionaban como colegios universitarios, pero el gobierno las transformó en universidad. Pero hablando con rigurosidad, muchas de ellas no cumplen con lo que es la misión concreta, los recursos concretos, las características y condiciones concretas. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volveremos para seguir conversando con el profesor Amario Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela, y por ahí dice que candidato a rector. Vamos, ya venimos.